Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Estoy muy feliz de estar otra vez y poder saludarlos. Y estoy súper bien acompañada hoy, como verán. Eh, Quiero presentarles a mis invitados del día de hoy del grupo Due Legal, que es una compañía que hoy nos va a estar ayudando y enseñando a entender un poco más cómo funciona todo lo que es el derecho y la propiedad intelectual, ¿sí? Para los creativos. Pero como estamos hablando de emprendedores, de emprendimiento, y queremos saber cómo protegernos, entender un poco más de qué se trata todo esto, que parece complicado, pero nos van a ayudar a entender cómo es bien fácil y sencillo. Así que por favor, si se presentan. Buenísimo, buenísimo. Primero gracias por la invitación, Vivi. Muy agradecidos como firma de tener la oportunidad de estar acá, compartir un poco el conocimiento que tenemos nosotros en temas de propiedad intelectual y derechos de autor. Mi nombre es Nicolás Becerra Cardona, yo soy abogado de la Universidad del Rosario en Colombia, especialista en Derecho Comercial y especialista en Derecho Tributario. Soy socio principal de la firma y estoy acompañado de dos personas que también conocen mucho del tema, que nos han apoyado en bastantes procesos también relativos a la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. A mi lado derecho está Natalia y a mi lado izquierdo está Sara. Si quieren, preséntense. Bueno, mi nombre es Natalia Chavarro, como ya lo dijo Nicolás. Yo hago parte del equipo de Due Legal. Desarrollo funciones de paralegal en diferentes áreas, sobre todo el tema de propiedad intelectual y todo el tema de derecho comercial me apasiona un montón. Entonces, excelente oportunidad para hablar de estos temas. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Sara Méndez, también desarrollo funciones en la empresa como paralegal y soy como una persona que se ha encargado de apoyar diferentes procesos de registros de marca, entre otras cosas, y pues nada, también muy contenta de estar acá. Vivi, y antes de continuar, también me gustaría avanzar un poco y contarles un poquito de qué es Due Legal, pues para que entiendan qué hacemos nosotros, a qué nos dedicamos y creo que también por qué estamos acá, ¿no? Sí. Due Legal es una firma de abogados ubicada en Bogotá, en Colombia. Due Legal es una firma de abogados New Law, también es una Legal Tech, tenemos un software de creación y generación automática de contratos. Y Due Legal se encarga de asesorar a emprendedores y a empresarios a nivel nacional e internacional en diferentes áreas de práctica, ¿vale? Y tenemos áreas de práctica como por ejemplo el tema de derecho comercial, temas de derecho societario, temas de derecho tributario, temas de litigios y por supuesto todo el tema de protección de derechos de autor, que es un tema bastante interesante y que vamos a hablar ahorita. Sí, me parece, bueno, el tema es súper interesante, pero todo lo que me están diciendo me parece chino básico, porque básicamente me dedico a la creatividad, al diseño, a generar contenido. Claro. Y creo que los que están viendo este video se van a identificar un poco con esto que estoy diciendo, ¿no? Es como que cuando entramos en temas legales ya mi cerebro se cierra. Y sí, y me parece súper que podamos contar con gente profesional como ustedes que saben cómo tratar estos temas, ¿no? Nos ha pasado, digo, ¿no? Porque me ha pasado a mí y a muchos colegas que generan contenido, no solamente diseños de lettering, de ilustración, sino otro tipo de contenido también, que hemos visto nuestro contenido en muchos lugares sin darnos crédito. Claro. ¿No? Entonces, hoy día que las redes sociales, en internet, es tan común ver que la gente usa cualquier cosa que se encuentra por ahí y piensan que es de uso gratuito y público y free. Entonces, quisiera que nos ayuden a ver, a definir qué son los derechos de autor y de qué maneras estamos protegidos los que generamos contenido. Buenísimo. Voy a dar una introducción y le doy la palabra a Sara para que pueda profundizar un poquito más. Entonces, los derechos de autor surgen de una gran rama que protege todas las creaciones
que producen los artistas y que lo llevan al lado material, al lado tangible, a eso que podemos percibir, ¿vale? Entonces, el propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, los derechos de autor y la propiedad industrial, ¿vale? La propiedad industrial tiene aplicación, como su nombre lo indica, en la industria, en el comercio, y es esa protección, por ejemplo, que nosotros vemos en temas de marcas, en temas de patentes, en temas de diseños industriales, en temas de modelos de utilidad, entre otros, ¿vale? Y los derechos de autor ya protegen más el lado artístico, son esas creaciones que llevamos a lo tangible, reitero, a libros, a productos que podemos ver, por ejemplo, y que protegen temas artísticos, científicos y literarios. Entonces, si quieres, Sari, cuéntanos un poquito más en detalle qué son esos derechos de autor y cómo funcionan. Bueno, entonces cuando hablamos de derechos de autor, hacemos referencia a aquellos derechos que se le dan a las personas que crean diferentes obras, que pueden ser ya sea obras literarias, algo científico, y también podemos hablar de... una canción puede ser. Exacto, por ejemplo. Artísticos, una gráfica. Hablando de algo artístico. Y ¿qué se hace? Entonces, básicamente, desde el momento en que esa persona crea, ahí ya tiene unos derechos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dividir esos derechos que se tienen. Vamos a dividirlos en dos otras ramas, que son los derechos patrimoniales y los derechos morales. Entonces, los derechos morales que se tienen son ligados a aquella persona que crea. Entonces, al momento en que tú creas algo, inmediatamente te pertenecen a ti. Esos derechos no se pueden transferir, no se pueden embargar, digamos que por el hecho de que no se pueden transferir, no se pueden vender y bueno, otra serie de cosas que no se pueden hacer con ellos. Y ya cuando entramos a la parte patrimonial, que ya venimos a hablar de lo que es el dinero, esa parte sí se puede transferir, o sea, se pueden vender y se pueden embargar, como también se puede realizar otra serie de cosas con ellos. Exacto. Entonces, importante como para ir aterrizando los conceptos. Los derechos de autor son esos derechos que tienen los creadores, esos artistas, por ejemplo, esos científicos, esos literatos, que llevan esas obras, que llevan esas creaciones a algo tangible que podemos percibir, ¿bien? Entonces, por ejemplo, vemos temas de música, pintura, escultura, películas, libros, ¿bien? Entre otras cosas. Por ejemplo, lo que tú hablabas hace un momento, lettering, ¿bien? Crear, por ejemplo, letras y que esas letras pues se vuelvan arte, que se vuelvan algo visual y que podamos percibir. Entonces, todas esas obras tienen una protección a través de los derechos de autor, ¿bien? Y esos derechos de autor, como decía Sara, nacen desde el momento en que tú creas la obra, ¿bien? Contrario a lo que sucede con la propiedad industrial, en donde tú tienes que obtener un registro para poder proteger tu obra. Los derechos de autor nacen desde el momento en que tú creas esa obra, ¿bien? Entonces, si yo ahorita en el tablero pinto algo, desde el momento en que pinté ese algo, eso va a ser susceptible de protección de los derechos de autor. Bien, contrario a lo que sucede, por ejemplo, con la propiedad industrial, donde pues, para que yo tenga ese derecho de la propiedad industrial, necesito un registro de una autoridad competente. En el caso de Colombia, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio. Bien, entonces, como para aterrizar un poquito el concepto, derechos de autor son esos derechos que tienen las personas por el simple hecho de crear una obra que tenga originalidad. Bien, que tenga originalidad y que cumpla con una serie, obviamente, de requisitos. No cualquier obra puede ser susceptible de derechos de autor, ¿bien? Entonces, el elemento principal para que se pueda proteger una obra es la originalidad, ¿bien? Que tiene un tema bastante diferente al tema de la novedad y la invención que se manejan en propiedad industrial, ¿bien? Propiedad industrial, como por ejemplo, una patente. Para que tú tengas una patente tiene que tener invención y novedad, ¿bien? Algo que sea completamente diferente a lo que actualmente existe. En los derechos de autor no necesitamos eso, necesitamos originalidad, ¿bien? Para que puedas ser susceptible de protección. Y ya como para cerrar bien un poquito el tema de la definición, esos derechos de autor se dividen en dos, como decía Sara, derechos morales y derechos patrimoniales, ¿bien? Que son dos grandes grupos de derechos que poseen pues, los autores de una obra, ¿bien? Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Entonces, los derechos morales, por ejemplo, son los que te permiten a ti
a decir que tú eres el propietario de esa obra, ¿sí? La paternidad, que por ahí dice. Entonces, si yo dibujo algo, la capacidad que tengo yo para decir que esa obra es mía, ¿bien? Mientras que los derechos patrimoniales me permiten a mí explotar económicamente esa obra. Coger, por ejemplo, un cuadro y reproducirlo en varias copias y esas copias venderlas, ¿bien? No sé si Sara quiere complementar algo adicional. Sí, hay otra cosa que es importante y es que por más de que uno sea dueño de esa creación, porque es importante registrarla o porque es importante uno tener ese requerimiento. Por más de que uno tenga ese derecho, es importante que ante terceros eso se demuestre, ya que al momento en que tú quieras hacer una reclamación, tú dices como, acá está la prueba de que esto es mío. Bien, entonces... O sea, ahí ya nos estamos pasando a otro paso, ¿no? Otra pregunta que yo tenía, pero vamos a hablar de eso entonces. O sea que si yo quiero explotar una obra, una creación que yo hago, tengo que registrarlo primero y después, no sé, o venderla o licenciarla o reproducirla para venta. ¿Cómo sería eso? Hay varias cosas, ¿no? Ahí tocamos varios temas. Lo primero es, los derechos surgen desde el momento en que tú creas la obra y no es necesario que registremos esos derechos para que esos derechos nazcan, ¿bien? Ya están, esos derechos ya están cuando yo lo hice. Cuando tú lo plasmas, exacto. Entonces, si escribiste un libro, el derecho nace desde el momento en que escribiste el libro, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la finalidad del registro? Que se da en todos los países. La finalidad del registro es oponerme a terceras personas del uso precisamente de esa obra, ¿bien? Entonces, si creo un libro, evidentemente ese libro es de mi autoría. Y yo ya tengo esos derechos por el simple hecho de haber creado ese libro, ¿bien? Partamos de esa base. Sin embargo, si una persona está utilizando mis derechos sobre ese libro, por ejemplo, estar reproduciendo copias del libro, ¿bien? Yo podría con el registro probar de una forma más sencilla que ese libro sí es mío, ¿bien? Entonces es un tema más probatorio que del derecho, de la sustancia del derecho. El derecho ya está, el derecho existió desde el momento en que yo lo creé. La diferencia es la forma en la que yo lo pruebo. Yo pruebo que la pintura es mía a través del registro, ¿bien? Pero el derecho, ¿bien? El derecho de autor mío nace desde el momento en que yo lo creo, ¿bien? O sea que yo puedo registrar o no registrar, pero si alguien utiliza mi producto, o sea, lo que yo creé, va a ser mejor si lo tengo registrado. Claro. Es Natalia que dice algo acerca de eso. Es más fácil, digamos. Exacto, es mucho más sencillo. Natalia, yo creo que también nos puede apoyar un poquito porque ha manejado temas también de registro y de lo que uno puede hacer en caso tal de que una persona utilice mi obra, bien, sin autorización. Mira, hay algo súper importante que tengan muy claro cuál es la diferencia que Nicolás habló al principio, que es la diferencia entre los derechos de autor y los derechos que otorga registrar, por ejemplo, una marca, que no es lo mismo. Cuando lo que decía Nicolás hace un momento, o sea, cuando tú adquieres los derechos de autor, tú los adquieres desde el momento en que tú creas tu obra. Tú ya tienes esos derechos, que va a ser mucho más fácil que esto sea oponible, digamos, que terceros reconozcan que tú tienes estos derechos y que están estos derechos que explicó ahorita Sara, morales, que te pertenecen solo a ti como creador, y otros derechos patrimoniales que en caso de que tú lo permitas, se puede, que más adelante hablaremos de eso, licenciar el uso de estos, bueno, en fin, eso es una cosa. Y otra cosa es el tema de la propiedad industrial, los derechos que tú tienes sobre, por ejemplo, una marca, que para tú tener esos derechos no basta con que tú crees la marca, tú necesitas registrar esa marca y se te van a reconocer ciertos derechos. Entonces, ese tema es importante ahí, como no confundirlo, que de pronto una persona puede pensar, bueno, yo creé mi marca es mi creación, entonces yo no necesito registrarla y ya hay unos derechos que se me reconocen. No, es diferente. Es diferente porque no estamos hablando de una obra artística, de una obra científica o de una obra literaria. Estamos hablando de un aspecto mucho más industrial. Claro, sí, entiendo. Entonces, sí recomiendan registrar la marca. Sí. Y también recomiendan registrar las obras, ¿no?
De acuerdo. Pero no es como que tenés que hacerlo sí o sí. Exacto. Exacto. O sea, la diferencia radica en que los derechos de autor igual, así tú, digamos, se te pasó, no tenías ni idea que había que registrarlos, igual tú los tienes. En cambio, con las marcas, si tú no las registraste, no existen. No existe. Claro, y alguien más puede venir y usar tu nombre, tu logo y no puedes reclamar. Oh, ok, ahí está súper claro, buenísimo. Y ahora hay una pregunta que a veces surge y que me la han hecho, y es con respecto a las redes sociales. Si yo subo algo a alguna red social o a internet, no sé, ya sea Pinterest o mi propio website, yo estoy cediendo los derechos, alguien se apodera de esas cosas o cómo funciona. ¿Tenemos derechos sobre esas imágenes o esas fotos que subimos? Bueno, no sé si... Dale, incluso. Bueno, básicamente en todas las plataformas que uno utiliza usualmente, que son Instagram, Facebook, la que mencionabas tú, Pinterest, Twitter, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando uno entra a esas redes sociales y cuando uno crea un usuario, ¿qué hace uno? Acepta los términos y condiciones. Y lo lee. Nadie los lee. Muy raro a leer ese chorrero de palabras porque es muy largo. Entonces, ¿qué pasa con esos términos y condiciones? La mayoría de las plataformas tienen como unos términos y condiciones muy similares y que dicen, usualmente dicen que cuando tú subes un contenido, una creación tuya nueva, tú tienes los derechos de esa creación, pero al tú aceptar esos términos y condiciones, tú les estás otorgando una licencia, que esa licencia les permite como hacer una especie de uso a la plataforma. Exactamente. Entonces ahí Vivi, para hablar un tema que es bastante importante, que son las licencias. Bien. Entonces, cuando nosotros aceptamos términos y condiciones de una plataforma, que los términos y condiciones no son otra cosa distinta a un contrato, o el que uno firma cuando va a trabajar con una empresa, acepta una licencia de uso. Y esa licencia de uso le permite a las redes sociales publicar y reproducir de manera indistinta las obras que nosotros pues hemos creado. Ahora, eso no implica per se que nosotros perdamos los derechos que ahorita te estaba comentando. Es decir, el hecho de que yo licencie a través de la aceptación de los términos y condiciones el uso de mis obras no implica que yo estoy desconociendo la existencia de mis derechos. Bien, los derechos morales y los derechos patrimoniales aún existen. Y yo podría oponerme a terceras personas que hacen parte de las redes sociales del uso indistinto de mis obras. Bien, lo que uno acepta básicamente en los términos y condiciones de estas plataformas es la licencia de uso, de reproducción. Es decir, que mis obras aparezcan de manera pública en las plataformas, pero eso no implica, lo que te digo, Vivi, que las personas puedan utilizar mi obra de manera indistinta, que puedan descargarla, que puedan reproducirla a través de distintas formas, que puedan copiarla, ¿bien? Que puedan, por ejemplo, venderla, ¿sí? Yo estoy licenciando es a Facebook, yo estoy licenciando es a Twitter, yo estoy licenciando a Instagram o a Pinterest de que mis obras aparezcan publicadas, ¿bien? Pero no estoy licenciando para que terceras personas que hacen parte de esas redes sociales puedan hacer un uso indistinto de las obras, ¿bien? Y que puedan, por ejemplo, te digo, reproducirlas o venderlas, ¿bien? Incluso las mismas, o sea, Facebook, ponerle, si viene el mismo Facebook y quiere agarrar una imagen y ellos mismos lucrar con esa imagen, tampoco me imagino que pueden, solo pueden mostrarla. Exactamente, ¿no? La licencia es de reproducción, la licencia no es de venta, ¿bien? La licencia es de reproducción. Ahora, si existe, por ejemplo, un tipo de acto por medio del cual Facebook, por ejemplo, utiliza tu obra y empieza a lucrarse con tu obra sin una autorización, evidentemente existen mecanismos para que nosotros podamos proteger nuestra obra. Por lo que yo te digo, Vivi, estamos licenciando la reproducción de esa obra en el medio digital, más no estamos licenciando otra serie de derechos como lo son los patrimoniales, ¿bien? Perfecto, me parece súper claro, la verdad que no lo había entendido hasta ahora. Gracias. O sea, si aparece, o sea, fuera de Mr. Facebook e Instagram y todo,
aparece un usuario, copia una imagen, la pone en un producto y comienza a venderlo, ¿no? En forma práctica. ¿Qué podemos hacer? Porque ha pasado bastante eso y digo yo, porque lo he hecho personalmente por mí y por otras artistas, pedido gentilmente de que dejen de hacerlo y no, dicen, no, yo estoy en otro país, es como que no me puedes hacer nada, no me vas a encontrar, ni sabes dónde estoy, ni nadie va a poder hacerme nada, entonces te da una impotencia eso. Claro, ¿Qué podemos hacer en la práctica? Sucede mucho. Sientes que pierdes el control sobre lo que tú hiciste, sobre tu trabajo. Totalmente, y uno invirtió no solamente el tiempo en crear esa pieza, sino años de práctica, de estudio, de inversión, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, si eso pasa, ¿cómo podemos protegernos? Porque sinceramente a veces no me dan ganas de publicar cosas, claro. Y solo las dejo en privado para ponerla en mi portfolio y que la vean clientes, pero no las publico porque digo, no, esto es un peligro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, generalmente todos los países tienen como unas oficinas nacionales de propiedad intelectual que se encargan, primero, pues digamos en el caso de Colombia, está la superintendencia que se encarga como, en Colombia hay una Dirección Nacional de Derechos de Autor que se encarga de tiene funciones jurisdiccionales y administrativas. Esa ya tú vas y además de registrar los derechos que tú tienes sobre tus obras, también puedes hacer ese tipo de reclamaciones. Ahora, digamos, cuando son personas que tomaron tu trabajo y la están reproduciendo, la están utilizando sin tu autorización y tú quieres, digamos, como reivindicar tus derechos sobre tu obra, tú puedes iniciar una acción, bien sea civil, en la que tú reclamas los daños y los perjuicios que te está causando, digamos, reclamar que tú estás dejando de percibir en dinero, digamos, el producto que te corresponde por tu trabajo, porque otra persona lo está explotando y no fue su trabajo. Sí. Tú puedes hacer una reclamación civil por ese lado, o también en Colombia y en muchos países, la legislación penal contempla unos tipos que protegen los derechos de autor. Entonces no solamente están incurriendo, digamos, en sanciones civiles, sino que tú puedes incluso recurrir a sanciones penales, que digamos la gente suele tenerle mucho más respeto, desafortunadamente así funcionamos, y puedes digamos puedes ejercer estas dos tipos de acciones, y esa es la manera. También uno podría agotar recursos como de conciliación, digamos, como para que las personas sientan que de verdad tienen que respetar. Hay personas que definitivamente no les interesa y siguen haciéndolo indiscriminadamente, entonces ahí uno podría recurrir, si uno no quiere ir directamente a una acción penal o a una acción civil, ahí sí lo haces. Pero cuando se trata de personas que están fuera de tu país, de pronto la cosa se podría ver un poco más complicada. Sin embargo, como te decía, en prácticamente todos los países cuentan con una oficina que se encarga de esta supervisión, y hay tribunales incluso dedicados a resolver controversias sobre la violación a derechos de autor. Entonces, digamos que ahí es un tema un poco muy de derecho, en el que uno tiene que entrar a ver dónde se demanda a la persona, a qué tribunal le corresponde. Digamos que ahí de pronto puedes necesitar la asesoría de un abogado, pero que la reclamación la puedes hacer, seguro que la puedes hacer. Okay. Para complementar un poco, Vivi, afortunadamente los países, casi todos, han ido en pro de la protección precisamente de los artistas y el reconocimiento de los derechos de autor. Entonces existen tratados internacionales celebrados entre varios países tendientes precisamente a esa protección y tendientes precisamente a dar una colaboración entre países para que precisamente se pueda proteger de una forma mucho más ágil estos derechos de autor. Entonces, no solo a través de tratados internacionales, sino también a través de acuerdos regionales. Bien, entonces, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones
o sea un tribunal específico para la resolución de este tipo de casos de derechos de autor. Entonces, también existen entidades supranacionales en donde se les ha delegado, por ejemplo, a esas entidades, la resolución de controversias que tienen que ver con personas que hacen uso indebido de los derechos de autor en diferentes países. Bien, entonces, así como para resumir, Vivi, tenemos la posibilidad, uno, de conciliar de manera directa con la persona. Desafortunadamente, lo que tú decías, Vivi, muchas veces eso no es tan efectivo. Dos, tenemos la posibilidad de acudir a organismos o entidades que son muy específicas, especializadas y muy técnicas en temas de protección de derechos de autor. Acá en Colombia es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Bien, sí. En todos los también existen entidades específicas y especializadas y técnicas en estos temas, donde uno puede poner la denuncia y la demanda. Tres, podemos interponer una demanda civil, ¿bien? En donde lo que vamos a solicitar es la reparación de los perjuicios por el uso indebido de los derechos de autor. Eso en derecho se llama lucro cesante y daño emergente, es decir, lo que yo dejé de percibir y lo que me generó el daño, ¿bien? Lo que yo voy a dejar de percibir y el daño que me generó, ¿bien? Y también tenemos la capacidad o la posibilidad de acudir a organismos supranacionales, internacionales o regionales para poner denuncias y demandas en donde solicitemos la reparación de los perjuicios por el uso indebido de los derechos de autor, ¿vale? Ok. Y eso aplica también, por ejemplo, si alguien, ¿qué ha pasado? Si alguien, por ejemplo, calca una imagen, ahora es tan fácil sacar una foto y calcarlo y le cambias el color y te dicen, no, pero le cambié el color. Sí. Y decís, ¿cómo puede ser? La gente no respeta nada. O te piden un papel que confirme que lo tenés registrado y uno no lo tiene registrado. ¿Qué se puede hacer o decir en un caso así? Porque te dejan así como que uno está mal y en realidad uno es el creador. Claro. Y ellos tienen todo el derecho y no les importa y no les va a pasar nada. Realmente es indignante. No, te entiendo, sí. No sé si Sara quiere decir algo en relación con eso. Sí, bueno, digamos que dentro de los derechos que las personas tienen como creadores, va inmerso el hecho de que no le pueden hacer modificaciones a tu obra original. Entonces, tú eres, como creadora, tú eres la que le da permiso a los demás y a las personas que de pronto quieren hacer algo con tu creación, tú eres el que les da permiso de hacerles ciertas modificaciones, alteraciones, cualquier, digamos, rama que se vaya por ese lado de hacer algo con eso, tú eres la que tiene el derecho de aceptar o no aceptar que se hagan esas modificaciones. De acuerdo, entonces, Vivi, como para resumir, evidentemente las personas no pueden coger cualquier tipo de obra que está protegida por los derechos de autor y efectuar transformaciones, modificaciones, mutilaciones de la obra. Bien, porque eso se considera como un uso indebido de la obra y de los derechos de autor de una tercera persona. Solo podríamos realizar modificaciones o alteraciones o transformaciones de una obra si obtenemos la autorización previa y expresa por parte del creador de la obra. Y eso es lo que se conoce como obra derivada. Bien, las obras derivadas son esas obras que con la autorización previa y expresa del titular de los derechos de autor, genera algunas transformaciones y esas transformaciones se genera una nueva obra, ¿bien? Una nueva obra que parte de una obra original, pero para que eso suceda, para crear una obra derivada es necesario que exista una autorización o, en su defecto, que la protección temporal de los derechos de autor haya cesado, ¿bien? Entonces, por eso es que una vez que le hacen alteraciones a la Mona Lisa, ¿bien? ¿Por qué? Porque es una obra ya de dominio público y cuando pasa a ser del dominio se pueden introducir modificaciones y alteraciones. De lo contrario, es necesario sí o sí obtener una autorización, una licencia, ¿bien? Una licencia que por lo general es por un tiempo determinado también. Claro, todas las legislaciones nos obligan a que las licencias sean por un tiempo determinado y en un territorio determinado, ¿bien? Siempre es importante en todas las licencias incluir los dos factores, tiempo y territorio. Ok, perfecto. Bueno, y entonces, a ver, en la práctica, por ejemplo, yo creo una pieza y
o sea, uso piezas de distintas maneras, ¿no? Sí. Les voy a contar. Algunas para mis alumnos. Yo obviamente los invito a copiar para que puedan aprender y está todo bien con eso. Y después los animo a que hagan cambios, pero siempre es mi trabajo, ¿no? O sea, eso está todo bien. Ellos tienen permiso para hacerlo porque yo se los digo en la clase y también en las guías que les doy. Pero después está la otra parte que es, creo una pieza, la publico en las redes sociales. Y después está la otra parte de mi trabajo, que es creo piezas para compañías, ya sea para venderla o para darla en licencia. Entonces esa parte la dejo siempre en privado porque no quiero que nadie más la agarre. Claro. Y en ese caso firmo un contrato, o sea, está todo por parte de las compañías con que yo licencio. Ellos se encargan de hacer la parte del registro, ¿no? Y aparece mi nombre. Así que con eso está todo bien. Pero en caso de que yo, por ejemplo, quisiera explotar una obra que yo publiqué en las redes sociales, ¿yo debería ir a un lugar y registrar eso para luego estar segura de poder reproducirla y comercializarla o tampoco? No es necesario, Vivi. No es necesario que es muy recomendable. Siempre es recomendable el registro, pero no es necesario que tengas un registro para poder hacer uso de tus derechos. ¿Bien? Entonces, evidentemente no es necesario registrar las obras que yo creo para poder comercializar. El registro es un tema de oponibilidad, el registro es un tema probatorio, pero el registro no es un requisito para que tú puedas usar tus derechos. Los derechos de autor nacen desde el momento en que tú creas la obra. Ahora, si tú quieres probar que esa obra es tuya, es idóneo tener un registro, ¿bien? Y por eso muchas veces cuando uno celebra contratos con grandes empresas, le piden a uno el registro, porque ellos quieren estar seguros y garantizar que efectivamente esas obras sean tuyas y no de otra persona, ¿bien? Entonces por eso muchas veces el registro, pero eso no es un requisito para que tú puedas hacer uso de tus derechos. Te pongo un ejemplo. Tú el día de mañana pintas algo y ese cuadro está chévere y lo vas a empezar a vender. Lo puedes hacer sin ningún problema, sin tener el registro, ¿bien? Ahora, muy recomendable que tengas el registro, porque ese registro te va a permitir garantizar que ese cuadro que tú creaste y, digamos, le fue muy bien y empezaste a vender muchas copias, sí es tuyo y no es de otra persona, ¿bien? Pero el derecho es tuyo y lo puedes usar sin necesidad de tener un registro. Ok, ¿y dónde nos recomiendan que registremos nuestras obras? Recuerda, dale. Qué pena que te interrumpa. Perdón. Ahorita te estaba diciendo que siempre, por lo general, todos los países tienen una oficina de derechos de autor que se encargan precisamente de emitir estos como certificados. Exacto. Pero igual lo que te dice Nico es muy importante. O sea, eso no quiere decir que tú no tengas los derechos. Tú los puedes hacer exigibles. Que las personas te quieran creer o no, que te dé más, digamos, como, ¿cómo se dice eso? Credibilidad ante otras personas que seguramente van a decir como, ay, yo voy a usar esto porque yo no tengo la certeza de que sea tuyo, tu trabajo, tú me estás diciendo que es tuyo, pero yo realmente no tengo la certeza. El certificado seguramente te va a dar esa credibilidad. O también siendo fatalistas, alguien que llegue y te diga, no, esto es mío y voy a venderlo y lo otro. Tú dices como, y eso pasa mucho. Hay de todo. Digo, Sara, pasa mucho. Es muy frecuente que hay personas que ven algo en internet, lo descargan y se proclaman como autores intelectuales de la obra. Pues evidentemente no hay para eso. Lo que dice Sara es el registro. Hombre, evidencio que la oficina de derechos de autor me otorgó a mí el certificado de que evidentemente la paternidad de esa obra es mía y no de la persona que está diciendo que es. ¿Bien? Sí. Y en caso de que una persona, digamos, coja tu obra y esté diciendo a todo el mundo que es de él y tú sabes que esa obra es tuya, tú también tienes el derecho de reivindicar los derechos que están en tu cabeza precisamente por lo que te estábamos diciendo, porque esos derechos están en cabeza tuya desde el momento en que tú creaste la obra. Entonces ahí, como en síntesis, Vivi, el registro es importante en la medida que
queremos probar que la obra es nuestra. Bien, el registro normalmente se hace ante la autoridad competente de cada uno de los países. Hay un convenio, un tratado internacional, que es el convenio de Berna, que engloba básicamente la protección de los derechos de autor a nivel internacional. Y a partir de ahí se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reúne esfuerzos para que esos registros que tú haces, por ejemplo, en Argentina o en Colombia, puedan ser oponibles en otros países a nivel mundial. Bien, entonces importante también, existe una organización que se denomina Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se encarga precisamente de proteger esos derechos de autor que tú tienes a nivel internacional. Bien. Ok, entonces ellos tienen, por ejemplo, un website donde podemos ir y registrar nuestras marcas, nuestros productos. Sí, puedes ingresar, si quieres puedes buscar en Google como WOMPI o OMPI y ahí te sale la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Es importante para tú poder registrar los derechos de autor sobre tu obra ante la WOMPI, tienes que primero agotar el registro en la oficina nacional de derechos de autor que tenga tu país, agotar ese registro y ellos después te van a ayudar con el trámite de registro ante la WOMPI para que, digamos, sea reconocido a nivel mundial ese derecho de autor que tú tienes sobre tu obra. Ok, entonces son dos pasos. Primero registrarlo en mi país y después, ¿cómo es que se llama? Que no me quedó claro el nombre. WOMPI, o en español es... En español es OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ok, bueno, súper. Ya lo estamos poniendo ahí en la descripción del video para que todos lo tengan. Entonces, ¿y las marcas funcionan de la misma manera? ¿Las tenemos que registrar en nuestro país y aparte internacionalmente? Sí, en relación con eso sí funciona igual. Bueno, no sé si quieres decir algo. Como dando una breve introducción de lo que hablamos, de lo que es el registro de marcas, es lo mismo. En primera medida se registra en el país donde uno está. Y de la misma forma hay unos tratados internacionales. En el caso, digamos, hay uno en que está Colombia, que se llama el Tratado de Madrid. En ese tratado hay una serie de partes, o sea, países, que si uno le envía a la oficina, pero es la oficina del país donde uno reside o del país donde uno tiene registrada la marca, esa oficina se encarga de enviar ya la solicitud para que se haga un registro de marca a nivel general en esos países que hacen parte de ese tratado. Igual hay también otra aclaración importante. En las marcas, cuando tú vas a registrar tu marca, tú haces la solicitud. Cuando tú vas a registrar tu derecho, a solicitar el certificado de derechos de autor, tú solamente estás solicitando un certificado, ¿sí? En cambio, cuando tú estás solicitando el registro de tu marca, se tiene que hacer un estudio de registrabilidad. Entonces va a haber seguramente un abogado encargado de examinar toda la información que tú pusiste de tu marca y al final te van a decir si se puede registrar o no se puede registrar, porque por ejemplo hay una marca que es muy similar, entonces tienen que proteger esa marca que ya está registrada y pueden otorgarte o no otorgarte ese registro. Claro, por ahí tengas que hacer una pequeña modificación o algo. Exacto. Para volver a registrarlo. Quería anteriormente dije tratado, pero es un protocolo. Sí. Oh, ok. Ahí sí, como para complementar, como para cerrar. El tema de las marcas es un tema que es bastante diametralmente opuesto al tema de los derechos de autor. El tema de las marcas se maneja por la propiedad industrial. El tema de las marcas también requiere un registro, pero ese registro es el que crea el derecho, ¿sí? Entonces fíjate la diferencia. Mientras que yo al crear la obra, mi pintura, en el momento en que pinto la obra, se crea el derecho. En la marca, el derecho surge en el momento en que yo registro, ¿bien? El que obtengo en el registro, ¿bien? Entonces, la marca obviamente es un factor mucho más diferenciador. Debes tener una marca, un signo distintivo que sea completamente distinto al resto de los signos distintivos que están en el mercado. Yo no podría crear Coca-Cola también, porque Coca-Cola ya está registrada, ¿se van a entender? Entonces es muy distinto el tema de las marcas. Requiere, como lo estaban diciendo ahorita, un análisis de registrabilidad, y ese análisis de registrabilidad va desde lo fonético, es decir, que nos suene parecido, hasta lo visual, es que yo no lo vea muy parecido. ¿Para qué? Para evitar riesgo de confusión, y el riesgo de confusión
que mi marca no, digamos, no se confunda con otras marcas, o que las personas al ver la marca no piensen que va de otra marca, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo elementos de la marca de Coca-Cola, no propiamente la marca de Coca-Cola, pero elementos de la marca de Coca-Cola que hacen que la persona induzca error y piense que es de Coca-Cola, pues evidentemente estaría infringiendo temas de derechos de autor y no me van a registrar la marca. El tema de las marcas es un tema también bastante complejo que tiene elementos muy diferentes a los temas de protección. Y que hablando ya un poco de la realidad, digamos que la gente tiende a aprovecharse del éxito que tienen muchas marcas. Entonces la gente intenta utilizar esos signos distintivos, tanto de la parte fonética como de la parte visual, para aprovecharse y de pronto conseguir un poco de clientela que pues a nadie daño. Y eso es lo que precisamente intenta pues evitar el tema del registro de marca. ¿Sí? El registro de marca lo que intenta evitar es precisamente lo que dice Sara, que terceras personas aprovechen una reputación que yo ya he generado por muchos años. Es muy interesante. O sea, quieren como aprovechar y confundir a las personas, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, cuando yo registré mi marca, me acuerdo que me preguntaron si quería hacerlo nacional o internacional, y yo dije internacional, así crezco mucho. Pero no sé, supongo que se habrán encargado de todo, ¿no? Ellos directamente. ¿Cómo podemos hacer, si tenemos una duda, cómo podemos hacer para que ustedes nos ayuden? Porque veo que no solamente saben muchísimo, sino que se apasionan. Si los dejo hablando solos, siguen hablando todo el día. Me encanta. La verdad es que se nota que les gusta lo que hacen. Y me encantaría poder conectarlos con la comunidad de artistas, que definitivamente necesitamos mucha ayuda, y lo nuestro no son las leyes. Entonces, como si es su especialidad, me encantaría saber cómo podemos hacer para que nos ayuden, porque yo no sabía que tenían ustedes asesoramiento internacional también. Pensé que solo estaban ayudando personas en Colombia. Cuénteme un poquito más de qué es lo que ustedes ofrecen. Bueno, y pues nosotros ofrecemos una asesoría integral en temas de derechos de autor. Trabajamos con artistas nacionales e internacionales, sobre todo en la protección de sus derechos y en la obtención de regalías, porque desafortunadamente los artistas muchas veces publican sus obras, las usan y no tienen regalías de eso. Entonces también es importante que se asesoren de un abogado para poder encontrar, digamos, esas regalías y poder sacar provecho económico de las obras que están creando. Si quieren conocer un poquito más de nosotros, igualmente lo pueden, me imagino, encontrar ahí en la descripción del video, pero nuestra página web es www.due-altolegal.com. Y ahí pueden encontrar toda la información acerca de nosotros. Entonces, desde los servicios one-off, que es básicamente una persona que nos llega con un requerimiento muy particular, hasta servicios recurrentes. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos también temas de derecho al entretenimiento, y en temas de derecho al entretenimiento nos llegan empresas, evidentemente, que se encargan de trabajar con artistas, y trabajamos mes a mes con ellos para brindar una asesoría en general en varios temas. Bueno, entonces, si quieren conocer más de nosotros, www.duelegal.com, ¿vale? Entonces, pues ahí en la descripción me imagino que también podrán ingresar. Sí. Y hay una plataforma. Sí, se lo voy a agregar, perdón. Sí, hay una plataforma más general que es como Instagram, que todo el mundo utiliza Instagram. También. Y también aparecemos como Due_legal. Due Legal, ok, perfecto. Bueno, les voy a hacer una pregunta más, y es algo que nos afecta a los que damos clases. Y es que, por ejemplo, para mí es el mayor placer del mundo que cuando doy una clase mis alumnos puedan aprender a reproducir y aún mejorar lo que yo les enseñé, ¿no? Pero hay casos en los que esos alumnos reproducen tal cual lo que uno les enseñó y empiezan a dar clases con el mismo material, con todo lo mismo que uno hizo. Entonces, ¿hay alguna manera de poder proteger esos materiales o esos videos? Porque también ha pasado de que hay gente que revende los
los cursos que uno tiene en internet, o incluso materiales gratuitos que, por ejemplo, el año pasado en la pandemia creé un ebook con 30 artistas y era algo que estábamos dando gratuitamente para que la gente pueda tener un tiempo con su familia, de colorear y todo, y hubo gente que lo estaba vendiendo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos proteger ese tipo de material, tanto impreso como video? Esa es una pregunta que tiene muchos elementos, Vivi. Lo primero que quiero dejar muy claro es que las ideas no son susceptibles de protección, y no son susceptibles de protección porque evidentemente a partir de las ideas es que creamos el conocimiento, y a partir del conocimiento las personas aprenden, ¿no? Entonces yo no podría proteger, por ejemplo, clases de historia, ¿sí? El contenido como tal de la clase de historia no es susceptible de protección, y no es susceptible de protección porque precisamente es un conocimiento y es una idea, ¿bien? Ahora, cuando yo aterrizo esa idea a algo perceptible por los sentidos, entonces lo que tú me decías, por ejemplo, el video, las diapositivas, el libro, ¿bien? Ese contenido que ya es perceptible, que ya lo podemos aterrizar, por ejemplo, a algo digital o físico, ese contenido sí es susceptible de protección de derechos de autor y evidentemente no se puede copiar. Y pues lo que hemos venido hablando, si las personas copian, hacen plagio, transforman productos que has creado tú en tus clases, pues evidentemente están haciendo un uso indebido de los derechos de autor. Pero quiero dejar claro, Vivi, las ideas no son susceptibles de protección de derechos de autor. Lo que se protege es el contenido que tú creas como profesora, ¿bien? Entonces, las diapositivas, el contenido escrito, los libros, etc. Pero la idea como tal se puede proteger. Ok. Y en caso de que encuentres tu material por algún lado, ¿qué hay que hacer? Primero hablar con esa persona y después, si no pasa nada, ¿qué hacemos? Lo que te comentaba desafortunadamente toca interponer una acción, ya sea civil, y si cabe una acción penal y tú estás interesada en interponerla también, porque realmente no hay otra manera de protegerlo. O sea. Acudir a la jurisdicción y interponer una demanda o una denuncia. Digamos que uno entiende que hay mucha gente que no tiene conocimiento de que, sí, como plagiar o reproducir o vender o tomar cosas que están en internet y hacer como un negocio con ellas está mal. Entonces sí está bien primero hablar con las personas, porque hay mucha gente que tiene mucho desconocimiento sobre el tema. Pero sí, pues ya, sí, hay mucha gente que no sabe que coger una imagen de Instagram y utilizarla para unos fines está mal. Entonces es importante que la gente también al principio entienda un poco de qué se trata y de que uno es dueño de ciertas cosas. Y pues nada, ya lo que dicen Nico y Nata, ya si la gente no quiere comprender esos derechos que uno tiene sobre las cosas, sobre lo que uno creó, ya toca tomar otras instancias. Y de hecho actualmente ya es más la gente que se hace respetar sus derechos sobre sus creaciones, y eso se puede ver porque, digamos, ya hay muchas cosas que han desarrollado los países, como los artistas, con la necesidad de que se proteja todo ese asunto. Es un trabajo. Uh-huh. Claro, sí, es un trabajo y muchos no lo ven o no saben. Por eso también la idea de hacer este video, para educarnos entre todos, los que creamos y los que consumimos contenido digital, porque también todo el avance tecnológico, primero internet y después el avance tecnológico, que hay apps que te borran el fondo, te borran la marca, te borran lo que sea y ya te quedó una imagen para reproducir. Y eso es muy práctico y muy bueno por un lado, pero para nosotros es bastante perjudicial, ¿no? O por ejemplo, grabar la pantalla y, o sea, toda una clase, grabas la pantalla de todo el video y después lo guardas y lo subís en otra plataforma. O sea, todo ese avance es bueno, pero para este tipo de cosas no lo es. Así que, bueno, les agradezco un montón el tiempo que invirtieron, todo lo que nos enseñaron y de verdad espero que mucha gente pueda acercarse a ustedes, hacerles preguntas y tener sus asesoramientos, porque
necesitamos que nuestros derechos se hagan valer y necesitamos que la gente aprenda de qué se trata todo esto. Así que muchas gracias por enseñarme y por compartir con todos nosotros. No, con mucho gusto. Con mucho gusto y gracias a ti por la invitación y por darnos la oportunidad también de compartir estos espacios que a través de la academia y a través de la enseñanza creo que también se pueden lograr muchas cosas. Entonces también gracias a ti por estos espacios. Genial, muchas gracias. Espero pronto podamos seguir hablando y bueno, aprender más de ustedes. Les mando un abrazo hasta Colombia y bueno, nos vemos la próxima. Chao. Chao.